Segundo bloque de Mejor Energía TV, estamos en el programa número 40 de nuestro ciclo, de nuestro programa que hacemos en la capital neuquina. Vamos a abordar el tema de la PIAP, de la planta industrial de agua pesada, ubicada acá en Arroyito, a pocos kilómetros de la capital neuquina. Y bueno, ese acuerdo que hay entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CNEA, y la provincia de Neuquén, que se trazan un plan para la puesta en marcha de este complejo paralizado, fundamental para la producción de un refrigerante para reactores nucleares, la tecnología que se utiliza aquí en Argentina en buena medida, que supo utilizarse en parte del mundo, ¿no? Aquellos reactores tipo CANDU que necesitan del agua pesada como refrigerante para esos reactores. Bueno, perdón, hay una alternativa de puesta en marcha acordada entre ambos estamentos, la CNEA y Neuquén, y la situación aparejada de utilizar una de sus líneas de producción para diversificar el margen de posibilidades y extender la vida útil de este complejo. Bueno, se habla de la posibilidad de producir fertilizantes. Tendría o tiene básicamente esa capacidad, esa posibilidad la planta industrial de agua pesada. Lo prioritario por ahora sigue siendo la producción de agua pesada, pero hemos estado hablando con la titular de la CNEA, Andrea Serkis, que nos dio este panorama en una entrevista que manteníamos también con ella en AM550. Nos decía lo siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando y Carmen. Espero que estén bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, contanos un poco en qué radica este acuerdo. Entendemos que es la puesta en marcha de la planta de agua pesada, pero también está esa alternativa de ir indagando otros posibles usos para la PIAP, ¿no? Bueno, que es esa industria clave para la energía nuclear en Argentina, ¿no? Pero al mismo tiempo la posibilidad de diversificar los usos de la planta, ¿no? Sí, así es. En principio, nosotros como CNEA, ya lo hemos dicho varias veces, nuestra prioridad es la producción de agua pesada para el sector nuclear e incluso para poder exportarlo para otros usos semi-industriales y médicos, como se están despertando en el mundo ciertas necesidades. Pero por supuesto que estamos abiertos a que la producción, de agua pesada no implique, la posibilidad de no poder utilizar esta planta que es única en el mundo, ¿no? Uh-huh. Con estos otros usos. Claro. ¿Y por dónde pasan esos otros posibles usos al margen de garantizar el stock de agua pesada para la demanda interna y eventuales exportaciones, porque también hay un mercado ahí de los reactores CANDU, ¿no? En otros lugares del mundo que podrían recibir este tipo de el agua pesada, básicamente, ¿no? Más allá, de la producción de agua pesada, hay que entender de que la planta tiene dos líneas, el máximo de su posible producción son 200 toneladas al año, y con una sola de las líneas se espera que en una operación normal pueda producir 80 toneladas al año. Entonces la idea es dedicar una segunda línea a las otras posibilidades de uso, o sea, a poder explorar, y tener un proyecto o un plan que pueda ser atractivo para inversiones en la producción de fertilizantes como pueden ser la urea o la producción de amoníaco como paso intermedio, para incluso en un futuro pensar en que es posible alimentar a la planta con otras energías renovables y convertirlas en, por ahí, la posibilidad de tener amoníaco verde incluso, que es uno de los planes que tiene también ITEC, que sería la parte de tecnología de YPF. Entonces por eso se había generado primero un convenio cuatripartito entre la provincia de Neuquén, ITEC, ENSI y la Comisión Nacional de Energía Atómica, para poder explorar esta posibilidad y poder armar un plan de negocios que pudiera traer estas inversiones para esa segunda línea. Nosotros en la primera línea siempre seguimos, como decíamos antes, priorizando el tema de la producción de agua pesada. Claro. Adriana, y el tema de los posibles, del posible financiamiento para esta otra variante con la otra línea de producción, se está indagando el sector privado, vos mencionabas CITEC, ¿acaso creo que había también alguna versión indicando que
quizás YPF también podría estar interesada, al margen de su brazo tecnológico y científico que es ITEC. ¿Cómo está ese escenario de la búsqueda de inversores? ¿Cómo se está evaluando esa situación? Mira, digamos, todavía no se ha, digamos, producido, digamos, la posibilidad, o sea, si bien se firmó ese acuerdo y se está charlando, supongo que en los primeros meses del año que viene, ahí avanzaremos. Como decía antes, nosotros creemos que una vez que la planta esté funcionando va a ser muchísimo más atractiva, por lo tanto es importante, digamos, avanzar para nosotros en el contrato de puesta en marcha primero, ese es el paso cero, si querés, y en ese paso, digamos, estamos tratando de llegar a acuerdos con las autoridades de ENSI, tenemos reuniones esta semana, seguramente tendremos reuniones la semana próxima y trabajaremos los primeros días del año para poder tener un nuevo contrato de puesta en marcha para la primera de las líneas. Y a partir de allí pondremos las energías en poder ver con la gente de IT, con los cuales también tenemos muy buena relación, con, digamos, Salvareza, con Roberto Salvareza y Hugo Borkin, digamos, para tratar de ver un poco cómo serían las características de ese plan de negocios necesario para poder atraerle a esos otros inversores y ver todas las alternativas y posibilidades que tenemos. Así que bueno, esto sería de a poco, ¿no? O sea, primero tenemos el paso de la puesta en marcha, después sería el paso de empezar a analizar lo otro, porque la puesta en marcha es un plan a 25 meses, no es algo que vaya a ocurrir en unos pocos meses. Claro. Significa volver a entrenar gente, terminar de analizar un poco cómo estamos ahí, así que bueno, eso sería un poco la situación. Hoy la situación es esa, la condición es, bueno, hacer esa situación de mantenimiento básicamente y ponerla a punto. ¿Cómo está la situación del personal? Contanos un poco ese camino de estos 25 meses. Bien, a ver, tenemos que pensar que cuando la planta estaba en funcionamiento tenía aproximadamente 400 empleados, eso bajó después del 2017 que se cierra, digamos, la producción y se queda en etapa de mantenimiento a menos de 100, unos 96, ahora en este momento tiene unos 106 empleados y la idea es ir sumando y que este año, o sea, empieza a incorporar primero profesionales que puedan ser capaces de formar a los técnicos que necesitamos para que la planta funcione. Se espera poder incorporar 160 personas en una primera etapa, en un primer año, como para poder ir viendo, digamos, este tipo de cosas, ¿sí? Bien, bien. Y te cambio un poco de tema, bueno, para hablar un poquitito de la actualidad del sector de la generación de energía atómica en Argentina. ¿Cuáles son los desafíos que, bueno, un país como Argentina, que es vanguardia a nivel mundial, bueno, con técnicos que están trabajando en diversos puntos del mundo, con un historial riquísimo, también en un momento del mundo donde, bueno, la mirada o cierta mirada crítica hacia la generación nuclear, bueno, tiende a revertirse en función del contexto mundial también, ¿no? Lo estamos viendo en Europa. ¿Cuál es el camino de Argentina en esos próximos años? ¿Cómo ves ese escenario? Contanos un poco cómo estás viendo eso. Bien, desde el sector nuclear es un sector estratégico en el mundo y ahora, como vos decís, con el tema del cambio climático es el único que puede dar una respuesta en los tiempos necesarios para poder reconvertir las matrices energéticas de muchos países. En nuestro caso en particular, la energía nucleoeléctrica cubre el 7%, más o menos, y estamos pensando de que debería ser necesario un escenario al 2030, 2050, en realidad, digamos, ese periodo de esos 20 años, de poder ir pensando cómo puede aumentar la generación nucleoeléctrica. Entonces, por un lado, se está viendo el tema de lo que NASA Nucleoeléctrica Argentina está viendo en cuanto a posibilidades de grandes centrales, viendo si realmente el país va a apostar a tener una central con agua liviana, como puede ser una tipo Gualón, o ir por el proyecto nacional, o ambas cosas, que sería lo ideal, que es una central tipo Candú, pero como desde CENEA nosotros venimos propulsando que por primera vez se hizo el desarrollo y se está trabajando fuertemente en el desarrollo de un reactor modular pequeño, que es el reactor CAREM, que tiene grandes posibilidades porque el mundo está viendo estos reactores que son seguros, que son, bueno, nosotros también son seguros, no voy a decir lo contrario, sino simplemente que garantizan y tienen una mirada un poco más amable en cuanto a su financiamiento, porque vos vas a poder trabajar con reactores modulares que se van construyendo a poco y van satisfaciendo diferentes tipos de necesidades a escala. Entonces, el mundo está teniendo entre 70 y 80 proyectos de estos, pero el argentino es uno de los pocos, uno de los dos que están en construcción, así que todavía somos pioneros en este sentido y tenemos la posibilidad de tener un producto de exportación, como fue con los reactores de investigación que hace INVAP. Entonces, bueno, estamos apostando
apostando a esos proyectos. Bien. Y sería importante, digamos, que podamos trabajar digamos, y terminarlo en el corto plazo. El corto plazo para el sector nuclear son 2-3 años, ¿no? Siempre los plazos del sector nuclear son a 10, 15 años, ¿no? Son proyectos en general largos y hay mucha expectativa porque el mundo nos ve como una gran posibilidad. Bien, bien. Adriana, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, seguramente vamos a volver a convocarte para hablar también de estos temas que estuviste tocando en el tramo final de la entrevista. Te agradecemos muchísimo, que tengas muy buena tarde. No, que tengan buena tarde y buenas tardes. Gracias. Bien, ahí pasaba toda la actualidad del sector energético nuclear con la voz de la presidenta de la CENEA, Adriana Serkis. Bueno, nos comentaba lo último acerca del plan para la PIAP y el escenario de la energía nuclear, la energía atómica a nivel nacional, bueno, en este contexto complejo del mundo y cómo se vuelve a poner en escena esa generación eléctrica también para el país y para el mundo, ¿no? Y también con Argentina como un país con un rico historial y como vanguardia mundial en este tipo de tecnologías. Vamos a cambiar de tema en este programa número 40 de Mejor Energía TV. Vamos a hablar de las pymes neuquinas y de la reglamentación del Compre Neuquina, un tema que hemos seguido de manera recurrente aquí en Mejor Energía TV. Y hemos estado hablando también en las últimas horas con Edgardo Philip, el referente de FCN, de la Cámara, de la Federación de Cámaras de las Empresas Pymes de Vaca Muerta, que nos daba algún detalle respecto de esta reglamentación de un marco jurídico que se estuvo tratando en la legislatura hace pocos días atrás aquí en la provincia de Neuquén, de su puesta en marcha y del balance en términos generales y los principales desafíos e inconvenientes que están atravesando las pymes neuquinas en medio del despegue de la producción de gas y de petróleo. Compartimos las palabras, la entrevista que hacíamos también con Edgardo Philip. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien por aquí. Bueno, finalmente llegó luego de la sanción, llegó la reglamentación, conformes con cómo quedó ese marco normativo, qué implica en los hechos hacia adelante, cuál es la mirada que tienen de FCN al respecto, Edgardo. Sí, te comento, sí. Yo en realidad ahora termino en FCN con el cargo porque tengo otras organizaciones. Algunos frentes abiertos. Sí, bien. Realmente no me alcanza el tiempo, pero bueno, digamos sí, en el Centro PYME estoy con el tema de la cadena de valor hidrocarburífera, así que bueno, básicamente, digamos en general ha pasado por el Ministerio de Economía, por Renta, por la Fiscalía de Estado, por la Asesoría General, por el Ministerio de Economía, etcétera. O sea que ha tenido una revisión integral y prácticamente la esencia sigue siendo la misma, el contenido el mismo, no hay ningún cambio significativo. Simplemente se han pulido, digamos, definiciones y procedimientos, ¿no? uh-huh. La importancia de esto, que era lo que me preguntabas, es que va a permitir hacer efectiva la definición de empresa certificada, que es la que tiene las ventajas que la misma ley establece, ¿no? Que es fundamental. Estábamos oscilando desde hace años en las 100 empresas o menos, cuando tendríamos que estar en las 1.200 empresas certificadas, ¿no? Uh-huh. Así que desde este punto de vista ya se está trabajando para notificar a las empresas obligadas a informar, ¿sí? O sea, sí. Las empresas, digamos, que tienen la obligación de contratar empresas neuquinas en las condiciones que establece la ley, ¿no es cierto? De paridad de precios, etcétera, etcétera. Y ya sean inclusive empresas locales que revisten la característica de grandes, que también tienen la obligación. ¿Esto implica que las que no estén certificadas no pueden prestar servicios o se habilita un plazo? No, sí pueden prestar servicios. Lo que pasa es que
directamente no van a tener los beneficios que la ley da. Ujú. Y influyen en la ponderación de la obligación que tiene la empresa grande, digamos, o operadora o de servicios especiales, Sí, que alcanzar el 60% de las compras en empresas certificadas, ¿sí? sí, En aquellos casos en donde hay capacidad para realizar esa prestación de servicios, ¿no? claro. Que hay bastantes rubros, por ejemplo, el rubro de transporte es un rubro que claramente tiene, digamos, movimiento de suelos, hay una serie de rubros que se pueden alcanzar esos porcentajes tranquilamente, y además que es muy importante crecer junto con la actividad, cosa que no está ocurriendo, ¿no? Ujú. O sea, las empresas están con su capacidad ocupada, pero no hay crecimiento porque evidentemente Vaca Muerta se ha convertido en un, digamos, el vellocinio de oro, Ujú. digamos, y por lo tanto hay podríamos llamar, invasión de empresas fuera de la región, además de la asistencia de una migración interna importante de mano de obra. Edgardo, ahí Eh, te interrumpo y te hago una pregunta, ¿no? Porque sí, habitualmente hemos hablado ya en varias oportunidades sí, de este tema y habitualmente referís lo mismo también, ¿no? Esto de una alta participación de contrataciones de empresas que llegan por fuera de lo establecido en este marco normativo. Eh, por supuesto, el gobierno provincial absolutamente al tanto de esta situación. ¿Qué hay ahí? Un dejar hacer a las operadoras porque aún así, por supuesto, a la economía provincial desde ya que le conviene, pero al mismo tiempo se posterga este tipo de resoluciones o una mayor injerencia de las pymes locales. Digamos, el gobierno un poco hace la vista o hizo la vista gorda en ese sentido todos estos últimos años. no, lo que pasa es que la legislación, por eso hubo tanta oposición a la ley, Ujú. de las empresas, digamos, de otras localizaciones, fundamentalmente Bahía Blanca, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Ujú. ¿sí? Ujú. Eh, Un lobby en en contra donde importante tuvo. y las mismas operadoras y los servicios especiales tuvo un lobby, sí, una gestión realmente opositora a la sanción de la ley, o sea, porque la ley anterior prácticamente hacía nula la importancia de la certificación y por lo tanto de los beneficios. Ujú. Esta legislación es mucho más apta para eso, y aparte del porcentaje del 60% de las compras totales en el año, de la información previa de las contrataciones a realizar, o sea, la plataforma de compras, y además existe en cada operación de compra, desde luego que implica un procedimiento de concurso, ¿no es cierto? Claro. Eh, Ahí tienen que aplicar la norma, o sea que con una variación de precios de entre el 6 o el 9%, según digamos una fórmula polinómica que hay, eh, va, da la posibilidad a las empresas locales de, en el caso concreto, de ser adjudicatarias. De tener Y prioridad en esa compulsa, ¿verdad? exactamente, y Ujú. si no lo es, bueno, se iniciará un procedimiento de sumario que puede implicar sanciones para la empresa contratante que no ha cumplido con la ley. O sea, esto está expreso en la propia ley. O sea que tiene mucho más fuerza, digamos, y soy testigo de que la decisión en el Centro PYME es claramente de hacer cumplir la ley, ¿no? Y de generar un rápido incremento de las empresas certificadas. O Edgardo, sea, y sí, te consulto y queda absolutamente claro lo del marco normativo del compra nauquino y para hacer una mirada del año próximo, cómo la están viendo desde el segmento PYME y de la actividad empresaria en términos generales en función de bueno lo que se prevé de Vaca Muerta. Vos me decías, mira,
producción récord como estamos teniendo no le está llegando tanto a las pymes, palabras más, palabras menos. ¿Qué se espera para el año próximo, en momentos en los que los indicadores siguen siendo al alza, ¿no? Va a haber más gas producido en Neuquén con el Plan Gas y con el gasoducto Néstor Kirchner, y también en función de la expansión del crudo del shale oil de Vaca Muerta, con esas obras de transporte todavía pendientes, pero ya previstas. ¿Cómo se imaginan o cómo prevén el escenario 2023? Sí, en realidad, digamos, con lo que nosotros esperamos es un crecimiento de la actividad de las empresas locales, porque con este nivel de crecimiento que se ha dado hasta ahora, ha habido una participación de aproximadamente el 30% que quedaba en la provincia, ¿no? Y ese porcentaje bajó al 25%, y todas las empresas tienen su capacidad prácticamente ocupada. O sea, no han crecido, las inversiones no han sido lo que deben ser, porque evidentemente no existe la seguridad que da esta legislación, que permite, digamos, amortizar inversiones, porque si uno no tiene trabajo, evidentemente es difícil amortizar las inversiones de capital, que son muy importantes en el sector. Entonces, lo que nosotros esperamos es que a través de esta legislación y de la política que implica esta legislación, porque la legislación no es neutra, surge, como ustedes bien saben, de un proceso de análisis, discusión largo y a fondo, como para generar una trama empresaria en toda la cadena de valor, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en donde hay plataformas de compra, ¿sí? Que implica el desplazamiento de empresas locales, porque imagínate que si estás en una plataforma tipo Mercado Libre para la compra, ¿sí? Sí. Va a ser muy difícil competir con un distribuidor o... Sí, con esos costos, ni hablar, claro. Ni hablar. Entonces, bueno, también pensamos trabajar sobre esa materia, sobre todo porque es la empresa bandera la que tiene esa plataforma. Lo concreto es que junto con el crecimiento de la actividad tiene que crecer la participación de la trama empresaria neuquina, porque con los años, al final, yo siempre, vos me has escuchado, vamos a quedar igual que Loma La Lata, una planta de bombeo, de impulsor, y nada más. Y esto no es lo que queremos. Así que lo que nosotros esperamos, y además conozco la decisión del Centro PYME como autoridad de aplicación y del gobierno en este aspecto, de aplicar la ley plenamente. Bien. De tal manera que esto se alcance, ¿no? Edgardo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, que tengas un buen final de año y seguro en breve retomamos el contacto. Muchísimas gracias, No, gracias a vos igualmente, Bien, ahí pasaba Edgardo Philip, el referente de FECENE, de la Cámara PYME, de la Federación de Cámaras Pymes de la provincia de Neuquén. Bueno, aquellas empresas vinculadas a Vaca Muerta. Bueno, se nos está yendo este programa 40 de Mejor Energía TV. Bueno, pasamos por las nuevas concesiones en Vaca Muerta, en ese mejor momento para la producción neuquina. Ampliamos la mirada también hacia la energía nuclear, con lo último de la PIAP y por supuesto también con lo de las pymes, en un contexto bueno, en el que buscan seguir capitalizando ese mejor momento de la producción, con vistas también a una mejora de la producción hacia el año próximo también, ¿no? Seguir esa senda de incremento de la producción de gas con las obras del gasoducto Néstor Kirchner y la salida de petróleo hacia la zona del Pacífico, también en función de la puesta en marcha del oleoducto trasandino de Otasa. Bueno, ese tendido que permitiría incluir algo así como unos 50.000 barriles en su etapa inicial de la producción de Vaca Muerta, sumar esa producción a la actual, esos cerca de 303.000, 304.000 barriles que produce la provincia de Neuquén, de acuerdo a los últimos registros. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este programa número 40 de Mejor Energía TV. Por supuesto, vamos a estar subiendo
estos contenidos a toda la multiplataforma de Prima Multimedios. Visiten nuestro sitio mejorenergia.com.ar. Allí también están estas notas con las entrevistas, con los audios, con los videos, toda la cobertura que hacemos día tras día, con lo último de la agenda de Vaca Muerta y del sector energético en términos generales. Bueno, se nos está yendo este año 2022, que ha sido muy importante para todos quienes hacemos Mejor Energía en todas sus variantes, en todas sus bocas de salida, en la radio, en AM, en AM 550, a través de 24/7 de esta señal. Bueno, un año de seguir creciendo, de seguir avanzando y dándoles nuestra mirada desde la ciudad de Neuquén respecto de los temas del día a día de Vaca Muerta y del sector energético, como les decía, de todo el país. Siempre es un gusto renovar este contacto. Por supuesto, la semana que viene vamos a estar un día más aquí junto a ustedes. Y como les decía, visiten las redes y mejorenergia.com.ar. Que tengan una gran semana. La seguimos el próximo miércoles. Muchísimas gracias.